Señor, hoy venimos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pedimos que venga tu reino a esta reunión, que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre este lugar, que se mueva con libertad en medio de nosotros, que se mueva con libertad en medio de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Te pedimos, Padre, que pongas un vallado de ángeles alrededor de esta reunión, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos defiendan de todo mal. Que ninguna arma forjada prospere, ningún plan de Satanás prospere, ninguna obra de las tinieblas prevalezca contra la iglesia. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el nombre de Jesús, Señor, venga tu reino en este día. Venga tu reino en este día, Señor. Venga tu gloria, Señor. Anhelamos tu presencia y tu poder. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Este es el día en donde usted y yo nos presentamos delante del Señor con una actitud de adoración, con una actitud de expectativa para recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Pero también venimos a dar nuestro corazón en adoración y en alabanza. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y le invito a que tome su lugar. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, mi Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor. Espíritu Santo, te necesito en esta mañana, Señor. Ayúdanos. Somos necesitados de tu ayuda, Espíritu Santo. Desciende con poder en medio de esta reunión, Señor. Anhelamos que tú estés aquí, Señor. Espíritu Santo. En este lugar, Señor. Ven y sopla sobre esta reunión, Espíritu Santo. Ven y sopla sobre este lugar. Anhelamos que tú estés aquí, Señor. Tú nos sostienes, tú nos fortaleces, tú nos levantas. Pero tú llenas de gloria esta casa. Tú llenas de gloria esta casa. Tú traes la presencia gloriosa del Padre y del Hijo a este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Visítanos con tu gloria y tu poder. Visítanos con tu gloria y tu poder. Todo cambia con tu presencia. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu presencia. Dile: visítanos, visítanos con tu poder.
Ven ahora con tu poder. Avívanos. Ven ahora con tu poder. Hoy tu iglesia te necesita. Manda tu espíritu, tu bendición. Hoy tu iglesia te necesita. Avívanos con tu poder. Dile, hoy tu iglesia te necesita. Canta conmigo. Hoy tu iglesia te necesita. Manda tu espíritu. Manda tu espíritu, tu bendición. Hoy tu iglesia te necesita. Avívanos con tu poder. Avívanos con tu poder. Avívanos con tu poder. Díselo. Avívanos con tu poder. Avívanos con tu poder. Den un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Gloria a Dios. Espíritu Santo, ayúdanos hoy a recibir la palabra, no como palabra de hombres, Señor, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los creyentes. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 40. Estas son las palabras de Dios a ese grupo de personas que Él escogió para que caminaran con Él, a los cuales la Escritura llama sus discípulos. Jesús les dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, dice la palabra, será como su maestro. Jesús. Por mucho tiempo la iglesia ha visto el discipulado como un curso bíblico, como una clase bíblica. Lo ha visto como un tiempo donde por algunas semanas, 3, 6 semanas, 12 semanas o más, recibimos una clase, recibimos una enseñanza de las Escrituras, un curso, un estudio bíblico. El discipulado es mucho más que eso, iglesia. El discipulado es el proceso de formación divina en el corazón de una persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un proceso de formación divina en el corazón de una persona. Es interesante que Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús nunca habló de simpatizantes. Jesús nunca habló de congregantes. Jesús nunca habló de meros miembros o asistentes a una congregación. Siempre dentro del plan y el diseño de Dios estaba que una generación de discípulos se pudiera levantar para darle la gloria y para darle la honra al Dios Todopoderoso y a Jesucristo
su Hijo. Creo que es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios el poder transformar a una persona y convertirla o llevarla a ser semejante, parecida a su Hijo Jesús. Es la pasión de Dios por tener dignos representantes de Jesucristo en esta tierra. Así que nuestro Señor Jesús está diciendo que el propósito del discipulado es el perfeccionamiento. Volvemos a leer Lucas 6:40. Mas todo el que fuere perfeccionado, y está hablando de discípulos, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque ese es uno de los propósitos fundamentales del discipulado, el perfeccionamiento. Y que ese perfeccionamiento nos llevaría a nosotros a ser parecidos o semejantes a nuestro maestro Jesús. Escuche, en realidad el propósito más alto del discipulado es ser transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el diseño más alto del discipulado, llegar a ser transformados en la imagen de Jesús. Mi tema en esta mañana se llama de congregantes a discípulos de Jesús. Porque hay una gran diferencia. Nunca fue el diseño de Dios el tener una multitud de simpatizantes, o una multitud de asistentes, o una multitud de congregantes o de miembros simplemente de una iglesia. El diseño de Dios siempre ha sido levantar una poderosa generación de discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Discípulos es lo que Dios busca. Discípulos es lo que Dios desea, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere levantar, lo que Dios quiere preparar. Jesús fue perfecto en todos los sentidos. Tanto su carácter como su vida espiritual reflejaban la gloria de Dios. Su pasión y sus deseos por las almas de los hombres reflejaban el amor y la misericordia de Dios. Su pureza y santidad reflejaban la luz de Dios, la gloria de Dios, y su unción y autoridad reflejaban la suficiencia y el poder de Dios. Por eso es que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros a través del discipulado. Escuche bien, a ese proceso de transformación que nos lleve a un nivel mayor, más alto de madurez, lo que las escrituras en este contexto le llaman la perfección. Todo el que fuere perfeccionado, dijo Jesús, será o llegará a ser como su maestro. Entonces, nosotros debemos entender que el propósito de Dios para nuestras vidas no es simplemente ser meros congregantes de una iglesia. Alguien diga amén o algo. No es llegar a ser simplemente miembros o asistentes a una congregación, porque este nunca fue el diseño de Dios. El propósito de Dios es convertir a los congregantes en discípulos, y ese es también el anhelo de mi corazón, el poder llevar a las personas que asisten y que se congregan en esta iglesia a un nivel mayor, a un nivel más alto de compromiso y a un nivel más alto y más profundo de conexión con Dios a través del discipulado. Hay gente que dice: pastor, ¿y cuándo es el discipulado? ¿Cuándo comienza el discipulado? Hoy es el discipulado, iglesia. Porque repito, la iglesia ha visto el discipulado como un curso bíblico, como una serie de reuniones y enseñanzas especiales en las cuales se imparten estudios bíblicos y enseñanzas bíblicas. Eso no es el discipulado. El discipulado no es un estudio bíblico. El discipulado es un proceso de formación divina en el corazón de cada uno de nosotros. Pero usted y yo necesitamos tomar esta decisión de hacer esta transición, de convertirnos en congregantes, miembros, asistentes de una iglesia, a discípulos de Jesucristo. ¿Cuándo esto sucede? Cuando nosotros verdaderamente hacemos un compromiso con Dios y le permitimos a Él comenzar a trabajar en nuestra vida para llevarnos a ese lugar de transformación que es el discipulado. Cuando Dios ve un corazón que quiere ir más allá con Él, cuando Dios ve una persona que quiere un mayor compromiso con Él,
Cuando Dios ve a una persona que realmente quiere ser transformada y quiere ser perfeccionada, como dijo Jesús, entonces Dios empieza a trabajar y no lo hace meramente a través de un estudio bíblico, sino lo hace a través de la vida entera. Y por supuesto, usa la palabra y usa un maestro de la palabra en alguna forma como una herramienta para ayudarte a llegar a ese nivel de entendimiento y de transformación. Y por supuesto, la ayuda del Espíritu Santo, que es fundamental en todo este proceso, pero es el anhelo y el deseo de Dios de que cada persona que asiste a la iglesia, a esta iglesia o a cualquier otra iglesia, no asista meramente para ser un congregante o un miembro más, porque Dios, repito, no está buscando congregantes, está buscando discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Entonces hay que hacer una transición, la transición de ser, repito, congregantes a convertirnos en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se logra eso? Yo quiero explicarle. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estamos hablando de una sabiduría que es divina, y el apóstol Pablo dice que esta sabiduría está destinada para cierto grupo de personas, aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que han alcanzado madurez. Ahora, en Hebreos capítulo 5 verso 14, creo que el mismo Pablo escribió también este pasaje. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Se da cuenta de que Pablo repite la frase? Pablo vuelve a este tema de alcanzar la madurez, y está hablando primero con la iglesia en Corinto, y después está hablando con los hebreos, y dice, a uno les dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y a otro les dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que su vida ya no se rige conforme a sus propios pensamientos o conforme a sus propios conceptos o a su propia opinión, sino que la palabra de Dios y la voluntad de Dios ha encontrado un lugar en su corazón, de manera que ahora ellos han ejercitado sus sentidos para obedecer a esa palabra y para atender esa palabra y hacer o discernir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la enseñanza de esa palabra. Nuestra propia opinión, nuestro propio juicio pasan a un segundo término, y nosotros ponemos en primer lugar la enseñanza de nuestro Padre Celestial, para entonces poder discernir lo que está bien de lo que está mal y desarrollar nuestros sentidos en esa dirección, hacer lo que es recto conforme al plan y al diseño de Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo está hablando a la iglesia por medio de Pablo, y está hablando de su deseo de llevarlos a alcanzar un óptimo nivel de madurez. Diga conmigo, madurez. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre un congregante y un discípulo? Bueno, un congregante viene a la iglesia, oye la palabra de Dios y se regresa a su casa, y la vida sigue igual, la vida sigue normal. Pero un discípulo tiene el anhelo de desarrollar madurez. Hello. Un discípulo tiene el anhelo, tiene como uno de sus prioridades, de sus deseos centrales, desarrollarse espiritualmente para alcanzar un grado óptimo de madurez, que es la voluntad de Dios para su vida. El discípulo debe anhelar la madurez. Usted ve que, repito, hay un montón de personas que vienen a las iglesias y que realmente no tienen, no generalizo, pero hay gente que es así, no tienen realmente un interés de que su vida sea transformada. Recuerde, Jesucristo dijo, el discípulo, gloria a Dios, no será superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado. Ahora, una diferencia entre congregante y discípulo
Un discípulo es aquel que le permite al Señor trabajar en su vida para desarrollar esta perfección de la cual Dios habla, que no es otra cosa que convertirnos o ser cada vez más semejantes o parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es básicamente la diferencia entre un congregante y un discípulo, que por cierto es una diferencia muy grande. Es una persona que permite un proceso de formación divina en su corazón. Es una persona que anhela ser transformado en la imagen de Jesús. Y es una persona que anhela un nivel óptimo de madurez en su vida. Porque es importante para Dios. Es más, es el diseño de Dios. Por eso el discipulado es el medio que Dios usa para llevar a sus hijos a un estado de madurez. Y repito, desconéctese de esa idea de creer que el discipulado es un curso bíblico. Hay gente que me dice: pastor, ¿y cuándo va a comenzar el discipulado? Pero si el discipulado comenzó hace 13 años. Que usted no se haya dado cuenta porque lo que usted está esperando es un curso bíblico, ese no es asunto mío. Pero cada vez que usted se despierta por la mañana, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, ahí comienza el discipulado. Cuando usted busca a Dios, desarrolla una relación personal con Dios, ahí el discipulado está en operación. Cuando usted abre su Biblia y comienza a leer con el deseo de aprender, con el deseo de desarrollar su vida espiritual, con el deseo de llegar a un nivel óptimo de madurez, ahí está trabajando el discipulado. Y mire, cuando una persona tiene esa disposición, Dios usará las circunstancias, no un estudio bíblico, la vida misma usará el Señor para poder llevarte a ti a ese nivel de madurez que Él quiere para ti, pero que tú también lo deseas porque sabes que es su voluntad. Dale un aplauso a mi Señor, por favor. Me lo abres, por favor. Me lo abres. Hermanos diáconos, les invito a que me la abran la botella y me la cierren otra vez, por favor. Gracias. Y entonces, ¿por qué es importante la madurez? Y escuche, porque es importante ser un discípulo y no ser un mero congregante. Le voy a explicar. Los creyentes inmaduros, porque obviamente una persona que es un mero congregante y que no tiene un compromiso con el discipulado, será un creyente inmaduro. La madurez viene por el discipulado, o por abrir nuestro corazón al proceso de formación y transformación de Dios, que eso es el discipulado. No hace un compromiso con la madurez, no hace un compromiso con desarrollar la semejanza de Jesús, no hace un compromiso, gloria al Señor, con esta perfección de la que la palabra de Dios habla, será fácilmente arrastrado por sus emociones. Usted ve que un cristiano inmaduro es un cristiano emocional, es un cristiano que no se rige conforme a la fe y no se rige conforme a las convicciones que la palabra ha inyectado e injertado en él, sino que se mueve por emociones. Es el tipo de persona que si se siente bien, ama a Dios. Si no se siente bien, no ama a Dios. Si se siente bien, viene a la iglesia. Si no se siente bien, no viene a la iglesia. Si lo siente, da. Si no lo siente, no da. Si lo siente, sirve. Si no lo siente, no sirve. Algunos momentos usted lo ve muy alegre, muy feliz. Otras veces lo ve ahí arrastrando las chanclas, parece globo desinflado. ¿Por qué? Porque no es Dios el que gobierna su vida, no es la palabra la que gobierna su vida, no es la fe la que gobierna su vida, las cuales son evidencias de un cristiano maduro o de un discípulo de Jesús, sino que son sus propias emociones las que lo están llevando de aquí para allá. Un creyente inmaduro es fácilmente arrastrado por sus emociones. También es fácil presa de las artimañas del diablo, por cuanto no han desarrollado realmente un compromiso con aprender, con conocer a Dios y con conocer su palabra y su voluntad. Pues cualquier mentira del diablo los tumba, cualquier mentira del diablo los engaña. Son gente que no son estables en su fe y en su vida espiritual. Por esto mismo tienden a dar un mal testimonio del Señor Jesucristo. La gente que los conoce usualmente ni siquiera se percata que son cristianos, porque su vida no refleja esa distinción. Su vida no refleja esa particularidad. La madurez espiritual es sumamente importante, iglesia. Yo quiero decirle algo. Hoy en día las iglesias están orientadas al crecimiento. Si usted se da cuenta y analiza todos los programas, las actividades de la iglesia moderna, todas están orientadas u organizadas hacia el crecimiento.
Por eso tenemos protocolos de bienvenida, por eso tenemos seguimiento, por eso tenemos redes sociales, invitamos a la gente y hacemos toda clase de cosas con el objetivo de que más y más personas puedan venir a la iglesia. Hay una orientación hacia el crecimiento, pero ¿cuál es realmente el propósito y la voluntad de Dios? Escuche, por supuesto, todo predicador, todo pastor sincero le dirá: quiero que mi iglesia crezca numéricamente, por supuesto, pero ¿cuál es realmente el objetivo? ¿Que la iglesia crezca en número de personas o que la iglesia crezca en madurez? Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Podemos tener un templo repleto de gente, pero ¿cuánta gente de ellos es un discípulo de Jesucristo? ¿Cuántas personas realmente dentro de todo ese vasto número de gente que asiste a las iglesias son realmente discípulos? Son realmente personas que tienen un compromiso con la perfección que Dios desea, con la semejanza de Jesús y con alcanzar un nivel óptimo de madurez en su vida espiritual para reflejar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para reflejar a Cristo en la tierra. Hay veces que, y esto sucede, no debería ser, pero sucede, donde usted está en lugares y en reuniones donde hay líderes, pastores, organizaciones. A mí por eso no me gusta luego andar ahí en esos bochinches ay padre, de reuniones estatales de pastores y que no, porque usted se topa con cosas que sinceramente no deben de ser así. Usted le preguntan: ¿y cuántos miembros tienes en tu iglesia? O sea, para empezar, el título de pastor no significa nada, ¿ok? Pero el número de gente que tú tengas significa algo. Y estoy hablando de ese mundo en el cual los números son más importantes que los resultados, que las vidas. Entonces hay gente que pregunta: ¿y tú cuántos miembros tienes? Porque claro, si tú tienes 300, bueno, eres alguien. Pero si tú tienes 1000, entonces tú estás en otro nivel. Y si tú tienes 1500, tienes 2000 o tienes 5000, wow, estamos aquí hablando ahora de algo que es completamente fuera de serie. Entonces estamos midiendo las iglesias por razón del número de personas que asisten y no por razón del número de discípulos que se levantan. Estamos más interesados en el crecimiento que en la formación espiritual. A mí Dios, y quiero decir esto con temor y temblor, no me va a pedir cuentas de cuántas personas asistían a mis reuniones. Dios me va a pedir cuentas de cuántas personas yo marqué, cuántas personas yo en alguna forma ayudé para que se convirtieran en gente que sale de la multitud para convertirse en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque recuerde, Jesucristo dijo: vengan y síganme. Todo aquel que me siga, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el deseo de Jesús es que nosotros lo sigamos a Él, y todo aquel que lo siga a Él se convierte en un discípulo de Él. Aleluya. No es suficiente simplemente con simpatizar con Él, o con simpatizar con su iglesia, o con simpatizar con un pastor, un líder, o con una gracia particular, o con un grupo de alabanza, o con unas instalaciones. No, Jesús está buscando gente que lo sigan, que caminen con Él. Eso es discipulado. Gloria a Dios. Así que, y quiero ser muy claro en esto, lo digo con amor, asistir a la iglesia no es el propósito. Si tú te sientes bien simplemente con venir a la iglesia, escuchar un mensaje y regresar a tu vida diaria, a seguir viviendo igual, quiero decirte, ese no es el propósito. El propósito es que tú te conviertas en un discípulo de Jesús. Amén. Ahora ahí hay un brinco que dar. Hay un dicho que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Pues sí, realmente este paso es un paso largo que no toda la gente está dispuesta a dar, pero que todos somos invitados a darlo. Todos somos invitados a dar este paso. Vea, estos creyentes que no hacen un compromiso con la madurez, no hacen un compromiso con Jesús para llegar a ser más semejantes a Él y para seguirlo a Él en su voluntad,
Son personas que no son estables en su fe, en su vida espiritual, y por esto mismo, repito, tienden a dar mal testimonio del Señor Jesucristo. Por eso la madurez espiritual es sumamente importante. Ahora, 1 Corintios capítulo 3 versos 1 al 3. Escuche, Pablo está hablándole a una de las iglesias que le costó más trabajo como líder, como pastor, como apóstol. Y entonces le dice a la iglesia, escuche esto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo le está hablando a una iglesia. No pude hablarle a ustedes como a gente espiritual, más bien tuve que hablarles como a gente carnal, como a gente superficial, como a niños en Cristo. Y obviamente, como Pablo tiene que tratar a esta iglesia como niños, porque no han hecho un compromiso con el discipulado, no han hecho un compromiso con la madurez, dice, les tuve que dar a beber leche y no vianda. ¿Qué es la vianda? La vianda es el alimento sólido. Todos aquí los que son padres y madres entienden este concepto, porque cuando nacen nuestros hijos son bebés que no pueden alimentarse de nada sólido, tienen que alimentarse de leche materna o en su defecto de fórmula, cuando la leche materna no puede ser suministrada. Así que hay una etapa en la vida de este bebé donde lo único que puede tomar es leche. Pero ese estado o ese periodo de tiempo no es permanente, porque la leche tiene un lugar importante en la vida de ese pequeño, porque lo va o la va a ayudar a desarrollarse, a crecer, para llegar a un momento donde ya no solamente puede vivir con leche, ahora necesita algo más sustancioso. Y entonces lo que se hace es que se le hace una papilla, se le muele una fruta, se le muele una verdura, y entonces ahora el bebé tiene la capacidad para comer algo más sustancioso. Pero tampoco, no todo el tiempo va a comer papilla. Va a llegar un momento cuando ese bebé va a requerir de alimentos más sólidos, y entonces usted va a tener que partir trozos de fruta o de verdura cocida y se los va a dar completitos, y ese bebé se los va a poder comer. Así es como nosotros observamos cómo este bebé se va desarrollando, y en la medida que el alimento cambia, también su tamaño cambia. Aquellos que tienen hijos sabrán que si a ustedes les organizaron alguna celebración, llámese baby shower, alguna cosa así para recibir al bebé, a veces les regalan ropa, les regalan pañales, que en algunos casos nunca los usan, porque cuando usted le está poniendo ropa de una semana de nacido, a la siguiente semana ya no le quedó. Le regalaron a usted pañales de recién nacido, pero ese bebé de por sí nació bodocón. Nació sustancioso el bebé, pero luego, como lo está alimentando con leche, y esa leche lo impulsa al crecimiento. ¿Sabe que en la Biblia la leche es tipo de la palabra de Dios? Entonces pues crece rápido, y cuando menos se acuerda usted, ya el pañal ya no le queda, usted se lo quiere cerrar igual, no, esa cosa no cierra, usted necesita ahora un pañal más grande. Entonces estamos observando durante todo ese proceso cómo ese bebé está creciendo, hasta que entonces ya comienza a requerir de un alimento diferente. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia: escuche, por favor, ayúdame, Espíritu Santo. Tuve que hablarles como si fueran niños espirituales. ¿Por qué? Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eran capaces. Y escuchen, no son capaces todavía. ¿Por qué? Como yo lo sé, porque aún son carnales. Como yo sé que son carnales, porque todavía hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Pudiéramos agregar a todo. Ustedes siguen siendo gente emocional, gente movida por estados de ánimo, gente movida por circunstancias. Si me saludan, si no me saludan, si me hablan, si tengo esto, si no tengo lo otro. Siempre estamos movidos por nuestros estados de ánimo. Y entonces Pablo les dice que no son carnales y andan como meros hombres. En otras palabras, como gente que no tiene conocimiento de la verdad. Así que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es fuerte. Está haciéndola consciente de que se encuentra en un estado de inmadurez, del que tienen que avanzar y del que tienen que salir. ¿Alguien dice amén a eso? Y entonces en Efesios capítulo 4 verso 14 nosotros leemos, porque esto está conectado con lo anterior. Pablo le dice a la iglesia en Efesios que el propósito y el deseo de Dios es que ya no seamos niños fluctuantes. Recuerde, a los corintios les dijo: no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí a los efesios les dice:
que el propósito y la voluntad de Dios es que ya no sean niños fluctuantes. Usted se da cuenta de que un cristiano no es espiritual y no es maduro cuando es una persona sumamente fluctuante. Su carácter, su vida espiritual son fluctuantes. Repito, se rigen meramente por sus estados de ánimo. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pues no voy y ya. Ahí no hay compromiso. Hoy no tengo ganas de... Oiga, si usted hace eso en su trabajo, lo despiden. Qué interesante que nosotros en ese tipo de cosas sí somos maduros. Pero en las cosas espirituales, ahí no, ahí Dios entiende. Y es que yo hoy no tengo ganas como de ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas como de buscar a Dios. Hoy no tengo ganas como de estudiar mi Biblia. Hoy no tengo ganas como de amar. Hoy no tengo ganas como que de perdonar. Hoy no tengo ganas de ser paciente y de tolerante ni de ser amable. Oh, Dios conoce, estoy en mi momento, estoy en mis 3 minutos de endemoniado o endemoniada, porque también las hermanas a veces se endemonian, no crea. Y entonces Pablo dice que Dios desea que ya no sean niños fluctuantes. ¿Cuál es una característica de los niños que son fluctuantes? Oiga, usted ve a un niño, esa cosa parece como una especie de esquizofrenia. ¡Ah! Está riendo, ¡ay! Está brincando y de repente algo sucede. ¡Ay! Una fluctuancia en su personalidad, una fluctuancia en su carácter. Y entonces dice que ese es el peligro, vea. Los niños son fluctuantes, pero el peligro es que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquier cosa los emboa, cualquier cosa. No son firmes, no están enfocados, no están centrados en la verdad, en Jesús, en la palabra. Así que cualquier cosa que sucede a su alrededor, cualquier moda cristiana, cualquier énfasis, cualquier viento de doctrina, y muchas veces que no es ni siquiera bíblico, lo llevan por doquier, de aquí para allá. Y dice que es por estratagema de hombres. Estratagema es un plan que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuche, estos niños fluctuantes, aquellos congregantes que no se transforman en discípulos, son vulnerables al engaño de Satanás. Son vulnerables a las mentiras del diablo. Son vulnerables a las falsas doctrinas y a las falsas enseñanzas que lo único que hacen es entretenerlos, mas no transformarlos. Mire, todo pastor y líder y toda iglesia seria debe entender que su mayor compromiso es el ayudar a las personas a desarrollarse, a crecer, a madurar, a ser transformadas en la imagen de Jesús, y no simplemente entretenerlas para que no se vayan y se lleven sus diezmos y sus ofrendas con ellos. ¿Sabe por qué muchas personas persiguen las multitudes? Porque multitudes significan más dinero. ¿Pero de qué me sirve a mí tener más dinero? Porque tengo más gente. Que finalmente el dinero es para servir a Dios y a la iglesia. Si al final lo que tengo es un bonche de niños malcriados que no saben amar, que no saben perdonar, que no quieren hacer la voluntad de Dios, que son movidos por sus emociones y no por la fe y por la palabra, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener un montón de gente y que ninguno de ellos quiera seguir a Jesús realmente, que ninguno de ellos quiera hacer la voluntad de Dios realmente, que ninguno de ellos ama a Dios, que ninguno de ellos realmente quiere servir a Jesús y darle la gloria? ¿De qué me serviría a mí? Sería un fracaso rotundo, total, absoluto, si me lleno de multitudes pero no le levanto un solo discípulo a mi Señor Jesús. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios? Sería un rotundo fracaso si le levanto al Señor. Escucha, espérenme. Sería un rotundo fracaso si le levanto al Señor una multitud de gente que va a la iglesia, pero ninguno de ellos se convirtió en discípulo. Multitudes no son señal de salud. Los cines se llenan, los circos se llenan, los teatros y los conciertos se llenan. Así que nunca el objetivo central de la iglesia será amontonar gente, sino transformar gente. Ahora sí, denle un aplauso al Señor, aleluya. Si yo no logro convencerlo a usted de realmente hacer un compromiso con Dios y su voluntad, de seguir a Jesús de manera genuina y real, yo habré fracasado como pastor y ministro. Aunque usted aplauda, diga amén y cante las canciones en la alabanza. A veces vemos las multitudes como predicadores y
y decimos, wow, tremenda iglesia. Mire, no crea, yo soy un soñador en este sentido. Yo veo templos por todos lados. O sea, yo veo el terreno de las crinas, yo veo un tremendo templo. Yo veo una bodega por allá grandota y yo veo un tremendo templo. Yo veo templos por todos lados. Así, siempre ha sido así. Pero entonces veo a las multitudes y veo el éxito numérico en muchos ministerios, y yo mismo a veces siento como que, wow, ¿qué me falta a mí para tener esta medida de éxito? ¿Qué me falta a mí realmente para yo poder tener este alcance y este nivel de influencia? Pero dígame una pregunta: ¿cuántos realmente de esos 5,000 o 10,000 que asisten a la iglesia son realmente discípulos de Jesús? Nos sorprenderíamos. Con razón la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios nos llama a todos, pero no todos quieren dar ese paso de dejar de ser congregantes y miembros de una iglesia a convertirse en genuinos discípulos de nuestro Salvador y de nuestro Rey Jesús. Entonces, existe algo como la infancia espiritual. Ya le di yo el ejemplo del bebé, y Pablo dice a los corintios en primer lugar que son niños en Cristo, y ahora a los efesios les dice, ya no sean niños fluctuantes. Así que hay algo como una infancia espiritual, pero eso debe ser un estado temporal. Diga, estado temporal. Lo anormal es que un niño se quede niño. Inclusive hay una enfermedad reconocida como tal, infantilismo, algo así, no recuerdo ahora el nombre exacto, cuando una persona realmente no se desarrolla biológicamente, no se transforma en su forma biológica en un adulto, sino que se queda como si fuera un niño. Y hay casos, y son muy extraños, donde hay personas que tienen 20, 25, 30, 40 y 50 años, pero todavía tienen el aspecto de un niño. Ciertamente son adultos en el término de la edad, pero no en el término del desarrollo. Hay cristianos que tienen 10 y 15 y 20 y 30 años de cristianos, y ciertamente en el tema del número de años que tienen como cristianos deberían ser maduros, pero espiritualmente no se han desarrollado. Entonces usted ve que el número de años que usted tenga como cristiano no garantiza madurez, no garantiza compromiso con Dios, no garantiza realmente que somos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, yo debo anhelar ser como Jesús. Cada creyente debe anhelar la madurez. De eso se trata el discipulado. Alguien puede decir amén. Cada creyente debe anhelar ser como Jesús. Cada creyente debe anhelar dar testimonio de la realidad de un Dios vivo y verdadero. Debemos dejar de ser niños y convertirnos en cristianos maduros. ¿Sabe por qué muchas buenas iglesias no se reproducen? Muchas veces porque los cristianos están en este estado donde son dependientes, en lugar de convertirse en gente que produce, gente que da fruto en su vida espiritual. Ahora, escuche bien, porque Jesús agarró a estos 12 hombres, usted sabe, los discípulos del Señor, los llamó, los invitó a seguirlo, lo siguieron, estuvieron con él por un periodo de más de 3 años aproximadamente. Entonces de repente llega un momento que el lenguaje de nuestro Señor Jesús comienza a cambiar. Ahora, no es que nuestro Señor Jesús se puso más duro o se puso más fuerte o más demandante. No, simple y sencillamente, en la medida que estos discípulos estaban creciendo y estaban madurando por la palabra y por el ejemplo que recibían de nuestro Señor Jesús, tenían acceso a verdades que eran más sustanciosas. No es lo mismo comerse una papilla que comerse un bistec, ¿verdad que no?
Imagine usted le da a un bebé que está en edad de comer papilla, usted le da un pedazo de bistec, ese niño se puede ahogar y se puede morir. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad ni de masticar, todavía no tiene dientes, no puede masticar, no puede digerir una cosa que requiere fuerza. Cuando usted, ya persona adulta, se come un bistec, usted tiene la capacidad, necesita fuerza para morder, para cortar la carne, y luego necesita fuerza para triturar la carne y prepararla para ser digerida. Entonces, un niño no tiene esa capacidad. Un niño no tiene esa capacidad, pero llega un momento en que la persona ya tiene esa capacidad. Ahora los discípulos, llegó un momento cuando ya estaban listos para digerir alimento más fuerte. Y el Señor Jesús les dice lo siguiente, escuche esto, Lucas 14:26. No es, repito y aclaro, que nuestro Señor Jesús se puso más duro o que se puso más exigente. Simplemente ahora los discípulos podían comer más sólido. Y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y alguien aquí va a decir, wow, eso sí que está fuerte. No es que está fuerte, es que cuando usted está acostumbrado a comer papilla y le dan carne, se atraganta. Escuche. O cuando a usted le gusta más la papilla. Jesús no está diciendo en realidad que usted tiene que odiar o que tiene que aborrecer al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos. Lo que Jesús está diciendo que es que tiene que llegar un momento en su vida donde Él debe ser más importante para usted que ninguna otra persona. Jesús dice que tiene que llegar un momento, y esto es parte de este discipulado, de este proceso de discipulado a donde Jesús nos quiere llevar, donde para nosotros no existe absolutamente nada ni nadie más importante que nuestro Señor Jesucristo. Como yo sé que esta gente logró desarrollar ese nivel de compromiso con Él, todos ellos estuvieron dispuestos a morir. Oiga, hoy lo más difícil no es que los cristianos mueran por Jesús. Lo más difícil es que los cristianos vivan para Jesús. No hablemos de morir, porque ya para muchos vivir para resulta un verdadero problema. Así que lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando es acerca de que el discipulado genuino requiere un nivel mayor de compromiso y probablemente un mayor nivel de sacrificio. Hoy el cristianismo moderno es débil precisamente por esta razón. Vea lo que dice Jesús en Lucas 14:27. Nuevamente, es el mismo capítulo, siguiente verso. Jesús ahora le está dando bistec a la gente. Le dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que nos encontramos ahora con que este compromiso con Jesús requiere un alto nivel de compromiso y también un alto nivel de sacrificio. Esto es así. Ahora alguien dice, con razón no muchos quieren ser discípulos, con razón muchos se quieren quedar siendo meros congregantes. El asunto es que Dios nunca diseñó el cristianismo para ser un número de personas que se congregan o que simpatizan con el evangelio, sino una generación de discípulos que aman a Dios, que hacen su voluntad y que establecen el reino de Dios. Entonces, el costo del discipulado aquí en alguna forma requiere sacrificio. Y muchas veces hay gente que no quiere sacrificar nada por Dios. Yo puedo servir a Dios siempre y cuando no tenga algo más importante que hacer. Yo voy a la iglesia siempre y cuando no se cruce algo en mi camino que yo considere más importante. ¿Y cómo yo sé que será más importante? Porque voy a sacrificar uno por lo otro. Yo puedo hacer la voluntad de Dios siempre y cuando eso no requiera que yo salga de mi zona de confort o que yo salga de mi zona de comodidad. Yo voy a comprometerme con Dios siempre y cuando pueda seguir manteniendo un pie en su voluntad y un pie en la mía. Hello.
un pie en el cielo y un pie en el mundo. Y quiero encontrar un punto intermedio de amistad, de interacción, donde yo pueda tener, escuche, lo mejor de ambos mundos: los placeres temporales del mundo y las bendiciones eternas del reino de Dios. Ten cuidado, mijo, porque cuando tú estás así se te van a abrir los pies, porque una cosa eventualmente se va a ir distanciando la una de la otra. Y si tú quieres tener un pie en un lado y un pie en el otro, va a llegar el momento que no vas a poder, o te vas a tener que definir, o es para allá o es para acá, o te caes en el medio. Así es como mucha gente quiere vivir. Ya ve que si era discipulado el domingo. Le estoy dando a comer carne. Sí, pastor, con razón. Con razón, pastor. Ay. No es que el pastor vino filoso hoy, como antes decíamos, uy, el pastor viene filoso. No, es que le estoy dando a comer algo más sólido. Jesús dejó bien claro que seguirle verdaderamente iba a requerir de un compromiso grande, pero que traería grandes bendiciones y grandes recompensas. Escuche, porque hoy en día pocos creyentes desean comprometerse verdaderamente con Jesús en su obra y en su propósito. Dios los ama, pero no va a poder confiar en ellos para las cosas que Él tiene preparadas para hacer en estos últimos tiempos, mucho más de lo que tú puedes imaginar. Jesús está buscando discípulos fieles, comprometidos y llenos de amor por Él y por la iglesia, para hacer la obra del ministerio y servir en el reino de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 10 verso 1, se va a sorprender. Dice la palabra del Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sabe para quién es el poder de Dios? Para los discípulos, no para los congregantes. ¿Sabe para quién es la unción del Espíritu Santo que trae liberación, que trae sanidad? Para los discípulos, no para los congregantes. Esta es una de las recompensas precisamente de ser un discípulo, que los discípulos son los que reciben autoridad, los que reciben revelación, los que reciben sabiduría, los que reciben entendimiento, los que reciben una relación con Dios que es mucho más profunda y que va más allá de lo que nunca han soñado y de lo que nunca han pensado. Oh, ayúdanos, Espíritu Santo. Alguien pudiera pensar que el precio es alto. Yo digo que la recompensa es grande. La autoridad que Dios le confiere a este tipo de personas es alta, ya que sabe que puede confiar en ellos. La unción, el poder y la autoridad van a reposar sobre discípulos verdaderos y no sobre simpatizantes casuales. Mi amado hermano, tengo que decir esto con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucha sinceridad. Si usted no puede llegar temprano a una reunión, no me diga que usted pudiera dar su vida por Jesús. Hay gente que me dice: pastor, yo lo voy a seguir a usted donde usted vaya. No me siguen ni en Facebook. Y que me quieren seguir para donde yo vaya. Y yo veo las redes sociales, no me siguen ni en Facebook. Y cuando veo su muro, entiendo por qué. Porque de la abundancia de su corazón habla su muro. Puras boberías, puros memes. Alguien diga ouch o algo. Pastor, yo lo voy a seguir, yo voy a estar con usted donde sea que usted vaya. Empiéceme a seguir en Facebook y en Noches de Oración, y después hablamos. Denle un aplauso a mi Jesús. Ay, Padre, comience por lo básico. Comience por la papilla. Gloria al Señor. ¿Sabe algo? Nadie sino los discípulos vieron los más grandes milagros de Jesús. Nadie sino los discípulos estuvieron cerca de las más grandes manifestaciones y demostraciones del poder y de la gloria de Dios. De los 12 discípulos, habían 3 que eran
más cercanos a Jesús. Y entre los tres había uno que era el más cercano, Juan. Porque aún dentro de los propios discípulos había siempre uno que quería más. ¿Sabe que un discípulo es aquel que quiere siempre más de Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Mire, porque aún en este asunto del discipulado hay niveles. Vea, había 12 que vivían con Jesús, pero había uno que quería estar recargado en el pecho de él. Solo uno de entre todos que se recostaba en el pecho de Jesús. Ninguno hizo eso nunca, solo Juan. Juan era el único que sabía cómo se escuchaban los latidos del corazón de su Señor. Ay, Padre, ¿alguien se imagina eso? Escuchar los latidos del corazón de Jesús que dicen: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, sígueme, sírveme, haz mi voluntad, te amo, tengo cosas grandes para ti. ¿Cuántos aquí quieren ser discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesús? Den un aplauso a mi Señor. Oh Señor, esta es una de las recompensas de ser un verdadero discípulo. No solamente ver las señales, ver los milagros, sino llegar a esferas de intimidad con Dios que muy poca gente conoce. Como Juan. Como Juan. Juan fue el único que supo de voz de Jesús el nombre de la persona que lo iba a traicionar. Jesús no le dijo a nadie, solamente a Juan, porque estaba aquí cerquita. Los que están cerquita oyen cosas que otros no oyen. Ay, Padre Santo, oyen cosas que nadie más oye. Ellos las oyen porque están cerca, están pegados al pecho de Jesús. Entonces, conocer íntimamente al Señor Jesús es una de las esferas más altas que han sido preparadas para aquellos que quieren llegar a ellas. Nadie sino los discípulos conocieron a Jesús íntimamente, personalmente, y se relacionaron con Él de una forma poderosa y única. Así que este es el más grande de los beneficios de ser un verdadero discípulo de Jesús. Una relación con Él que trasciende a una mera religión o a ser meramente el miembro regular de una iglesia. Inclina tu rostro, por favor. Ahí donde tú estás, comienza a platicar con el Señor. Aleluya. Si Dios te habló, si el Espíritu Santo te habló de alguna manera, dile al Señor: yo quiero ser discípulo. Yo quiero dejar de ser, Señor, un mero congregante, un asistente más. Yo quiero convertirte en uno que te sigue. Yo quiero convertirme en uno, Señor, que te sirve, en uno que te ama, en uno que quiere hacer tu voluntad, en uno que quiere reflejarte, que quiere ser cada vez más parecido a ti, a uno, Señor, que quiere estar más cerca de ti, a uno, Señor, que quiere experimentar más, que quiere más, que anhela más. ¿Cuántos aquí anhelan más? Díselo: Señor, yo quiero más, yo anhelo más de ti, ayúdame. Señor, yo quiero ir más profundo contigo, yo quiero ir más hondo contigo, yo quiero, Señor, ser un genuino discípulo. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, denle un fuerte aplauso a mi Señor. Espero y este mensaje le haya edificado, le haya bendecido y le haya dado o provocado más hambre por Dios. Les amo mucho. Bendiciones.